abran su Biblia, por favor, al segundo libro de Reyes, capítulo 14. Segunda de Reyes, capítulo 14. Y vamos a orar y vamos a comenzar con nuestro estudio porque esta noche tenemos un tema bastante importante, creo yo, y vamos a leer bastante. Dices que abran su Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 14. Y de pasada, abran su Biblia también, si tienen la habilidad de abrirlo en las dos citas, en el libro de Ezequiel, capítulo 18. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 14 y Ezequiel, capítulo 18. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu gracia. Te damos gracias, Señor, porque nos podemos reunir aquí una vez más. Último servicio de martes del año 2022, anticipando las maravillosas cosas que harás durante el 2023, pidiendo que bendigas a cada uno de tus hijos y sus familias al pasar estas semanas, Señor, que viene con su familia, disfrutando del compañerismo, disfrutando de la rica comida que se hace en cada casa, Señor, y la familia que va a visitar o que van a visitar, Señor. Hazlos luz en medio de las tinieblas, dales testimonios de tu amor y gracia con los que puedan ellos presentar el Evangelio de Jesucristo delante de sus familias. Nos encomendamos a ti ahora para el estudio de esta noche. Sabemos que es un estudio que va a retarnos en algunas maneras a cada uno de nosotros en nuestra fe, pero te pedimos que tú traigas claridad en donde no la hay y que tu siervo, Señor, mengue y tú crezcas, para que cada uno de nosotros recibamos lo que tienes. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén. Muy bien, entonces estamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, y la semana pasada comenzamos a ver el reinado de Amasías. Llegamos hasta el versículo 5 en el capítulo 14 y vimos cómo Amasías, cuando tomó el reino y cuando se afirmó en el trono, dice ahí el versículo 5, cuando Amasías se afirmó en el trono, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. En otras palabras, se vengó de aquellos que habían dado muerte a su papá, ¿sí? Y esto fue lo que vimos la semana pasada y vimos cómo nosotros como creyentes nunca debemos de tomar venganza de nadie, debemos dejar que la venganza sea dada, hecha por Dios, porque ese es algo que le toca a Él y no a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la tendencia a juzgar con ojos y sentimientos humanos, ¿verdad? Tenemos la tendencia a juzgar con un corazón humano, y cuando juzgamos con los ojos humanos, el corazón humano, sentimientos humanos, a menudo podemos cometer graves errores de los cuales ni siquiera nos damos cuenta porque sentimos que si hemos sido heridos o algo se nos ha hecho, tenemos todo el derecho de vengarnos como mejor nos venga la gana a nosotros, como mejor nos convenga. Pero es mejor dejar la venganza al Señor, porque a menudo las personas que nos hacen daño, a menudo se arrepienten de ello y vuelven a pedir perdón. Y si nuestro corazón no está listo, preparado para otorgar ese perdón, entonces caemos en graves errores, porque el Señor nos llama a perdonar. La palabra de Dios nos llama a perdonar, a reconciliarnos con aquellos que nos han hecho daño, a hacer el bien a los que se consideran nuestros enemigos. Noten que dije a los que se consideran nuestros enemigos, porque nosotros en realidad no debemos considerar a nadie nuestro enemigo. Debemos tener el mismo corazón del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que mientras estaba colgado en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, algunas personas dicen, pues, pero ahí está la justificación, que ellos no sabían lo que estaban haciendo. ¿Saben que los que nos hacen daño a nosotros y cuando nosotros hacemos daño, no saben, ellos no saben lo que están haciendo y nosotros tampoco sabemos lo que estamos haciendo? Ellos se creen justificados en lo que están haciendo, nosotros nos creemos justificados en lo que nosotros estamos haciendo. Y por eso debemos dejarle la venganza al Señor. Amén. Pero sucedió algo, ¿se acuerdan? En el capítulo 6 se nos dice que no hizo algo que en otros reinados hemos visto que sí hace el rey que toma de repente el trono. Versículo 6 dice, pero no mató a los hijos de estos, o sea que no mató a los hijos de aquellos que habían dado muerte a su padre. Con lo que, sigue diciendo el versículo 6, cumplió lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde el Señor claramente dice, presten atención a esas palabras, donde el Señor claramente dice, cuando el Señor claramente dice algo, no se da lugar para nuestra interpretación, lo está diciendo, ¿cómo? Claramente. Entonces se entiende lo que está tratando de decir. Se los he dicho antes, pero no me acuerdo quién lo dijo, pero dijo, yo no me preocupo por las cosas que no entiendo de las Escrituras,
por las que me preocupo es por las que sí entiendo de las Escrituras. Y cuando aquí el Señor dice que lo dijo claramente a través de la ley de Moisés, quiere decir que no hay otra forma de interpretarse. Y esa ley decía y dice, no se matará a los padres por culpa de los hijos, ni a los hijos por culpa de los padres, sino que cada uno morirá por causa de su propio pecado. Sí, eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 24 y el versículo 16, creo que lo van a poner en la pantalla ahorita. Deuteronomio capítulo 24, versículo 16, en donde dice muy claramente ahí, ¿cuántos padres? Ningún padre morirá en lugar de su hijo, ni tampoco cuántos hijos. Ningún hijo morirá en lugar de su padre, cada uno responderá por su propio pecado. ¿Ok? Entonces no está bien que nosotros juzguemos a los hijos de alguien por lo que ellos nos hicieron. No está bien que nosotros juzguemos a los padres de alguien por lo que ellos nos hicieron. Tenemos la persona, el alma que pecara, esa es la que va a morir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Y esto nos habla de que la responsabilidad delante de Dios por hacer lo correcto o lo incorrecto es ¿qué? Personal. Es personal. La responsabilidad por lo que yo hago, ¿sí? Es mía. La responsabilidad por cómo yo contesto, por cómo yo respondo, por cómo yo trato de remediar algún mal que se me hizo, etcétera, etcétera, es mía. Y tengo que hacerla de acuerdo a los preceptos que Dios me da en su palabra. La responsabilidad de ustedes para responder hacia alguien, independientemente de lo que hayan hecho, ¿de quién es? De ustedes. Entonces no pueden decir, es que si ellos no hubieran dicho, es que si ellos no hubieran hecho, es que si él no se hubiera portado así, es que si ella no se hubiera portado así, yo no hubiera hecho lo... ¿Saben que delante de Dios eso no funciona? Nosotros somos responsables. Pablo nos dice en Romanos que en cuanto dependa de nosotros debemos estar ¿qué? En paz con todo el mundo. Y siempre les he dicho, ¿cuándo no depende de nosotros? Siempre depende de nosotros, nosotros decidimos. Entonces, eso nos habla de nuevo de la responsabilidad que tenemos nosotros delante de Dios por hacer o no hacer lo correcto o lo incorrecto. Así como la fe en el Señor no es algo que se hereda, así también ni la bendición ni la corrección se da a quienes no se lo merecen. La fe no puede ser heredada. Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Nuestros hijos no pueden heredar la salvación, nuestros hijos no pueden heredar la fe. Nuestros hijos tienen que llegar al momento en el que ellos mismos deciden seguir a Jesús, ellos mismos deciden, ¿sí?, obedecer sus leyes, ellos mismos deciden recibirlo o no. Nosotros podemos inculcarles que lo hagan, nosotros podemos enseñarles a que lo hagan, nosotros podemos modelarles cómo lo hagan, pero ellos van a tener que decidir si lo van a hacer o no. Entonces, la responsabilidad por lo que se hace o no se hace es personal. Pero por favor no vayamos a malentender, ¿sí? Porque a veces la gente malentiende. Y es que a veces las cosas que el Señor nos dice en su palabra son tan profundas que necesitaríamos años para estudiarlo todo. Entonces en los 45, 50 minutos que tenemos cada semana, tenemos que abarcar tanto como podamos y hacer las cosas tan claras como podamos. Pero si alguien tiene una duda o algo, por favor, no deje de hablar conmigo, llámeme por teléfono, mándeme un texto, vaya a mi casa, etcétera, etcétera. Nos tomamos un café, nos sentamos a platicar y se lo explicamos, o invíteme a su casa mejor. Y lo platicamos, ¿sí? Entonces no vayamos a malentender. Esto no quiere decir que si somos bendecidos por Dios con cualquier tipo de bendición, nuestros hijos no van a ser partícipes de esas bendiciones. Claro que lo serán, porque como padres deseamos bendecirlos a ellos, ¿no es cierto? Entonces, si el Señor nos bendice a nosotros, vamos a usar esas bendiciones también para nuestra vez bendecirlos a ellos. No nos está diciendo el Señor que si nosotros recibimos bendiciones, no las compartamos con ellos porque ellos van a tener que ganar sus pruebas. No, está diciendo en este caso que en cuanto a lo que se hace correcto o incorrecto, cada uno tiene su propia responsabilidad delante de Él. Algunos ejemplos en los que pensé fue, por ejemplo, cuando papá o mamá se saca la lotería, o vende una propiedad por mucho dinero, o hereda riquezas. Naturalmente las va a compartir con su familia, las va a compartir con sus hijos, amén. A lo mejor sus hijos ni se las merecen o sienten que no se las merecen, pero de todas maneras va a compartir con ellos.
O si papá y o mamá son bendecidos con habilidades o talentos, a menudo, no siempre, pero a menudo estos son heredados por los hijos, ¿ok? Pero también saben que son heredados por los hijos enfermedades, ciertas debilidades no emocionales ni espirituales, ciertas debilidades físicas. Por ejemplo, a mí me tocó heredar lo chaparrito y curiosito de mi mamá. A mi hermano le tocó heredar lo alto y bien parecido de mi papá. Y yo siempre pensé, pero si yo soy el mayor, yo debía haber sido el alto. Él debía haber sido el chaparro, ¿verdad? Pero Dios decidió que yo iba a ser el chaparro y curiosito y él iba a ser el alto bien parecido. ¿Qué prefieren, alto y bien parecido o chaparro y curiosito? Yo prefiero chaparro y curiosito, yo no sé a ustedes. Entonces, si papá y mamá son bendecidos con habilidades o talentos, a menudo y de nuevo, no siempre estos son heredados por los hijos, pero no solamente los talentos, sino que también, por ejemplo, mi esposa tenía cáncer en la tiroides, su abuela tenía cáncer en la tiroides. Entonces es algo que es hereditario. Y hay ciertas cosas de nosotros que nuestros hijos van a heredar. Buenas y o malas enfermedades y o talentos, etcétera, etcétera. Otras cosas no tanto. Ahora, tampoco quiere decir esto que si tomamos malas decisiones y caemos en la ruina o en el pecado o modelamos malos comportamientos, nuestros hijos no serán afectados por ello, porque claro que lo son. Sí, si nosotros tomamos malas decisiones como seres humanos, como cristianos, como padres, como madres, etcétera, no piensen que nuestros hijos no van a ser afectados por ello. Claro que lo van a hacer, ¿sí? Si el padre es alcohólico, ¿verdad? Los hijos van a ser de alguna manera afectados por el alcoholismo del padre. Si la mamá es de esas señoras gritonas, regañonas, ¿verdad? Así malhumoradas que tratan a todo el mundo con la punta del pie, ¿saben que eso va a afectar a los hijos también? Si los padres son responsables, irresponsables, etcétera, etcétera. Todo eso afecta a nuestros hijos. Si entonces no podemos decir que si tomamos malas decisiones de nuevo y caemos en el pecado o en la ruina o modelamos malos comportamientos, esto no va a afectar a nuestros hijos. Claro que los va a afectar. Pero lo que sí quiere decir con lo que estamos viendo, o con lo que el Señor dijo aquí, es que delante de Dios no podemos echarle la culpa a nadie por nuestros pecados ni por nuestras reacciones. No podemos echarle la culpa a nadie, ni por nuestros pecados, ni por nuestras reacciones. ¿Sí? Nosotros estaremos solos delante de Él si no hemos puesto nuestra confianza en aquel que es el abogado de abogados, Jesucristo. Y así como no queremos ir delante de un juez aquí en la tierra sin tener un abogado, alguien que conozca la ley, que nos represente, créanme que no queremos estar delante de Dios sin el abogado que es Jesucristo. Necesitamos ese abogado para que interceda por nosotros, para que abogue por nosotros, para que abogue nuestra causa. ¿Sí? Entonces, nosotros somos responsables. El alma que peque, esa morirá. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. En Proverbios capítulo 9 y el versículo 12, Proverbios capítulo 9 y el versículo 12 leemos esto. Si te haces sabio, el provecho es ¿qué? Tuyo. Si te vuelves blasfemo, ¿quién? Tú sufrirás las consecuencias. Si te haces sabio, el provecho es tuyo. Si te vuelves blasfemo, sufrirás las consecuencias. ¿Qué nos está diciendo aquí? Si haces lo correcto, el que sale ganando es ¿quién? Yo. Y si no lo haces, el perjudicado es ¿quién? ¿Se fijan que lo fácil que es entender la palabra? Y ni me necesitan a mí. Lo único que necesitan es leerla. Sí, entonces está muy claro lo que la palabra de Dios dice. Te haces sabio, usas la sabiduría, usas lo que el Señor te ha puesto entre los oídos para pensar, para actuar, para reaccionar, etcétera. Entonces tú vas a salir, el provecho va a ser para ti. Pero si te vuelves blasfemo, que es igual a ser como gritón y como no pensar en lo que se está diciendo, en hablar mal en contra de Dios con nuestras acciones o con nuestras palabras, entonces las consecuencias también las vas a sufrir tú. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué quería hacer el Señor cuando les dijo que ningún padre moriría por los pecados del hijo y ningún hijo moriría por los pecados del padre? Creo que esto es importante para nosotros entenderlo.
Porque hay mucha gente que cree en las maldiciones y en las maldiciones generacionales. ¿Alguna vez han oído esa maldición? Las maldiciones generacionales, que las maldiciones pasan de generación en generación en generación. Una hermana muy bien intencionada, cuando mi esposa estaba en el hospital, fue a visitarla. Y tocó que mi cuñada estaba ahí. Y llevó a una persona, pariente de ella, que era persona que se supone conocía de la Biblia. Y empezó a decirle a mi esposa y a mi cuñada que hay maldiciones generacionales y que así, que el cáncer puede ser una maldición, que Dios pasa de familia en familia y que la enfermedad de su abuela fue una maldición que ahora le pasó ahí. Y cuando llegué, me dijo mi cuñada, sácalos de aquí, por favor. Sácalos de aquí. Porque lo que estaban haciendo era hablando tonterías. Querían justificar el hecho de que mi esposa estaba enferma, diciéndole que esta era una maldición que había estado pasando de generación en generación en generación y que había llegado a ella. Obviamente se escapó esta maldición un par de generaciones porque no todos de su familia han tenido cáncer de la tiroides. Fue su abuela y luego fue ella. Mis hijos todavía no tienen ningunos indicios de que este sea el caso, pero si es el caso no es porque haya sido una maldición, es porque es hereditario. ¿Sí? Entonces necesitamos saber por qué dice el Señor esto, para no caer en esos errores de que lo que está sufriendo es porque es una maldición que nuestra familia, con la que nuestra familia ha estado cargando todo este tiempo por algo que hizo el bisabuelo por allá cuando venía en la Niña o en la Pinta o en la Santa María a las Américas. hizo algo y por eso el Señor lo maldijo y ahora ha pasado a través de los aztecas, los incas, los españoles, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que entender lo que el Señor está diciendo aquí para no caer en esos errores. Y como siempre les he dicho, creo que para una explicación clara de lo que esto quiere decir, debemos recurrir a la palabra de Dios. Amén. Porque no puedo recurrir a mi propia inteligencia, no puedo recurrir a mi propia sabiduría, porque la verdad es que no tengo tanta como para entender estas cosas, pero sí tengo la palabra de Dios que me lo explica claramente. Entonces, debemos recordar, ¿sí?, que esto que vamos a leer aquí a continuación fue escrito para el pueblo de Israel, ¿sí? Escuchen eso, fue escrito para el pueblo de Israel. Y algunos de los preceptos que se presentan aquí son solo para ellos, pero también pudieran tener una aplicación presente. Nosotros vamos a tener que descifrar, entender cuáles eran los preceptos que se esperaba que ellos cumplieran y cuáles podemos adaptar o adoptar nosotros como creyentes neotestamentarios. Entonces, a continuación les voy a pedir que abran su Biblia a Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Y vamos a leer aquí una situación que el Señor nos va a presentar por medio de Ezequiel que habla de lo que les estoy diciendo ahorita. En Ezequiel capítulo 18, una vez que lo leamos y le prestemos atención, vamos a ver que trata con 3 generaciones de personas. Trata con 3 diferentes generaciones de personas. El Señor las va a describir lo que le va a pasar a cada una de ellas y va a describir lo que Él puede hacer por ellas también. Entonces, primero, recuerden, 3 generaciones. Algunas de las cosas que vamos a leer son exclusivamente para el pueblo de Israel, otras las podemos nosotros adaptar o tomar como aplicaciones para nuestras vidas. Primero, Ezequiel capítulo 18, los versículos 1 al 3, dicen lo siguiente: la palabra del Señor vino a mí, Ezequiel está hablando aquí, y me dijo: ustedes en la tierra de Israel acostumbran repetir aquel refrán que dice: los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera. Y luego les pregunta, ¿en verdad lo creen? ¿Se fijan lo que dice? ¿Qué quiere decir eso? Los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera. El refrán lo que quiere decir es que nuestros padres desobedecieron a Dios, nuestros padres mataron a los profetas, nuestros padres fueron idólatras y ahora nosotros estamos sufriendo las consecuencias de eso. Nunca han pensado si nuestros padres no hubieran hecho lo que, si nuestros padres hubieran nacido en otro lugar, si nuestros padres fueran diferentes, nosotros no estaríamos sufriendo ahorita lo que estamos sufriendo. Mucha gente es lo que piensa. De nuevo, si mi mamá no hubiera sido tan chaparra, yo no hubiera sido tan chaparro tampoco. Entonces le voy a echar a mi mamá la culpa porque soy chaparro. No, es genética, no hay nada que se pueda hacer. ¿Sí?
¿O me voy a enojar con mi papá porque mi hermano heredó su estatura? No, es genética, no hay nada que él pudiera hacer. Entonces, por eso el Señor dice, ¿en verdad lo creen? Noten lo que dice el versículo 3, vivo yo, que ese refrán nunca más volverá a repetirse en Israel. Palabra de Dios, el Señor. Noten lo que está diciendo, ese refrán, ¿saben qué? Ese refrán va a desaparecer de Israel, ¿ok? No quiero que nadie lo vuelva a decir, no quiero que nadie vuelva a pensar, y no quiero que nadie vuelva a tener esa manera de pensar, de que ustedes están sufriendo lo que están sufriendo por culpa de sus padres, porque no es por culpa de sus padres, es por lo que ustedes están haciendo. Cuando el Señor habla del nuevo pacto que va a hacer con Israel, lo menciona en Jeremías capítulo 31, comenzando con el versículo 29. Jeremías capítulo 31, comenzando con el versículo 29, en donde el Señor dice, en esos días no volverá a decirse los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual, ¿qué le pasará? Morirá por su propia maldad. La dentera la tendrán los dientes de todo el que coma las uvas agrias. Versículo 31 dice, vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, reino del norte y del sur, palabra del Señor. Sabemos que ese nuevo pacto lo trajo ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos partícipes de ese nuevo pacto. Por lo tanto, este dicho, este refrán, no puede ser algo que nosotros adoptemos porque nosotros somos beneficiarios de ese nuevo pacto. Y porque somos beneficiarios de ese nuevo pacto, nuestro destino final no depende de lo que nuestros padres hicieron, depende de lo que quién hizo. Nosotros. ¿Qué hicimos con el Señor Jesucristo? ¿Qué hicimos con el conocimiento del Señor Jesucristo? ¿Qué hicimos cuando nos dimos cuenta que éramos pecadores y que Jesús había venido para perdonar pecados, redimirnos de nuestra vida de pecado y asegurarnos la llegada o la ida al cielo? No vamos a poder, es que si mi mamá se casó con un pastor de jóvenes cuando se casó la primera vez. Mi papá para mí me decían que era un santo. ¿Sí? No tengo razón para dudarlo. No tengo ninguna razón para dudarlo, pero me decían que era un santo. ¿Sí? A veces pienso que por eso el Señor se lo llevó a los 22 años antes de que yo llegara a la adolescencia, porque si hubiera llegado a la adolescencia con la reputación que él tenía y con el comportamiento que yo tenía, ¡ay Dios! Pero en fin, siempre fue un santo para mí. Pero luego cuando mi mamá se volvió a enamorar, se enamoró de un camarada que no era cristiano. Muy buen hombre, excelente padre, súper proveedor, justo en su manera de aplicar justicia con sus hijos y sus hijastros, digno de toda alabanza, digno de todo reconocimiento, digno de que se le ponga el título de Padre del Año. Se los prometo. Nunca nos vio como menos que sus propios hijos, e inclusive nosotros, mi hermano y yo, lo disfrutamos a él más que sus propios hijos, porque cuando nosotros estábamos chiquillos y crecimos, todo el tiempo estuvo con nosotros, pero cuando ellos estaban pasando por sus niñez y por parte de su adolescencia, él trabajaba en Los Ángeles y nosotros vivíamos en Mexicali. Así es que tuvimos más padres, y una vez se lo dije, tuvimos más padre mi hermano y yo, a quienes se nos murió nuestro papá cuando éramos muy chavalitos. Mi mamá estaba embarazada de mi hermano todavía. Tuvimos más padre nosotros que tus propios hijos. No sé qué le causaría eso, pero en el momento estaba yo medio enchiladón y se lo dije. Sí, se lo dije. Entonces era muy buen padre. Era muy buen padre, no teníamos nada de qué acusarlo, nada que decir mal de él. Sí. Y podemos tener el mejor padre del mundo, pero saben que llega el momento en el que cada uno de nosotros decide lo que va a hacer. Decide lo que va a hacer. Ninguno de nosotros ha hecho lo que ha hecho porque otros nos forzaron a hacerlo. Algunos, no sé, quizás en alguna ocasión algo de eso sucedería, no tengo idea. Pero a menudo cuando llegamos a pecar o a hacer algo, lo hacemos porque lo pensamos y lo decidimos hacer.
Entonces ya no se va a decir, los padres comieron las uvas y a los hijos les dio la dentera. Ya no va a ser eso, porque el Señor Jesucristo vino a quitar todo eso de en medio. Porque ya a nadie se le va a atribuir nada que no haya hecho, y todo lo que cualquiera haya hecho puede ser perdonado por la gracia del Señor. Amén. Seguimos leyendo en Ezequiel capítulo 18, ahora los versículos 4 al 9, y recuerden que ellos vivían en una teocracia. Hablamos de eso la semana pasada, y algunos de nuevo de los preceptos de los que vamos a leer aquí aplican solo al pueblo de Israel. Otros son aplicables y son aceptados como leyes en todo el mundo, no nada más en el cristianismo. Por ejemplo, en el versículo 4 dice: todos ustedes son míos, lo mismo el Padre que el Hijo. Pero luego noten lo que dice: solo morirá ¿quién? Quien peque y nadie más. En el versículo 5 leemos primero lo que es un precepto que puede ser aplicado a todo mundo. El hombre justo es aquel que actúa con apego al derecho y a la justicia. Creo que todo el mundo acepta que eso es a la descripción de un hombre justo, ¿no? Pero luego en el versículo 6 pudiéramos, en el contexto que está hablando aquí, hablar que esto es para el pueblo de Israel, porque habla de ídolos, pero si quisiéramos profundizarnos en ello, y no lo vamos a hacer, podríamos hablar de ídolos del tiempo moderno que pudiéramos nosotros seguir o adorar, pero no lo vamos a hacer, vamos a quedarnos en el contexto de lo que estamos leyendo, versículo 6. Entonces, de nuevo el versículo 5, el hombre justo es aquel que actúa con apego al derecho y a la justicia, pero no come sobre los montes ni dirige la mirada a los ídolos del pueblo de Israel, que no viola a la mujer de su prójimo. Creo que eso se puede, cualquier sociedad no ve bien eso. Ni tiene relaciones sexuales durante la menstruación de la mujer. Ahora, yo no sé si hay alguna cultura en la que esto sea permitido, me imagino que no ha de ser muy higiénico, pero si es algo que se practica en algún lugar, en nuestros días esto no quedaría excepto por razones higiénicas, pero cada cultura decide hacer lo que va a hacer, ¿verdad? Versículo 7, que no oprime a nadie. De nuevo, algo que todo mundo podemos entender. Ni retiene la prenda del deudor, o sea, no retiene la propiedad del deudor, del que le debe algo, para asegurar el pago de la deuda. Creo que aplica a Israel, aunque sería bueno que todos lo practicaran de esta manera. No es cierto que si alguien necesita algo se le dé, se le preste, sin necesidad de que la persona dé algo a cambio para asegurarse de que se va a pagar. Ni comete robo alguno, general, que comparte su pan con el hambriento, general, y cubre y viste al desnudo, otra cosa también general. Versículo 8, que no presta dinero por interés o por usura. Ok, yo creo que esto es exclusivamente para el pueblo de Israel. Imagínense ir con los bancos aquí y decirles que por ley no pueden cobrar impuestos por los préstamos que hacen. Yo creo que no se podría hacer, ¿verdad? No es negocio. Pero esto fue dicho al pueblo de Israel porque, de nuevo, eran una teocracia y Dios quería que se trataran como hermanos y se vieran como hermanos, y que todo fuera, no de todos, pero que todo fuera compartido por todos, para que no hubiera necesidad en Israel. ¿Sí? Y sigue diciendo, y que se aleja de la maldad y es imparcial al juzgar entre hombre y hombre. Esto también queda en todo mundo. Versículo 9, que sigue mis ordenanzas, cumple mis decretos y actúa con rectitud. Ese es un hombre justo, y ese hombre vivirá. Palabra de Dios el Señor. Este hombre entonces es un hombre justo. Y estamos viendo aquí a la primera de las 3 generaciones de las cuales vamos a leer. ¿Sí? Aquí empieza. ¿Sí? Ahora noten, Ezequiel 18, comenzando con el versículo 10. Pero si ese hombre justo del que acabamos de leer, que hace todo lo que dijimos que debe hacer y no hace lo que no debe hacer, pero si ese hombre engendra un hijo, aquí está la segunda generación, y ese hijo es ¿qué? Ladrón, asesino, o que incurre en alguna de estas cosas, o sea, que hace caso de algunas de estas cosas, pero no en otras, sino que come sobre los montes y viola a la mujer de su prójimo, o oprime al pobre y menesteroso, comete robos, o no devuelve la prenda, o dirige la mirada hacia los ídolos, e incurre en actos repugnantes, o presta dinero por interés y usura, ese hijo no merece vivir y no vivirá. Por incurrir en todos estos actos repugnantes tendrá que morir. Y su muerte será ¿qué? Culpa suya. Entonces aquí tenemos un hombre justo que tiene un hijo, y ese hijo es un desastre. Todo lo contrario
al hombre del que leímos en la primera sección. ¿Se dan cuenta? Noten, ese hijo no va a recibir ningún reconocimiento por la justicia practicada por su padre. No le van a decir, pero eres un desastre tú, eres de las personas más malvadas que he conocido, pero como tu padre fue un hombre justo, te la vamos a dejar pasar. No se le va a decir eso. No va a recibir ningún reconocimiento por la justicia practicada por su padre. Recibirá las consecuencias de su propio comportamiento. Sí, me acuerdo cuando yo andaba de locochón por allá en Mexicali, tenía un par de tíos judiciales y otros cuantos policías. Cuando de vez en cuando me pararon y me querían meter al tambo, soy sobrino de fulano de tal. Porque así se usa, ¿no es cierto? Tratamos de usar las influencias a quienes conocemos para tratar de salirnos del problema. Con Dios no funciona así. Mi papá ha sido cristiano fiel desde que lo conozco. Pues sí, pero tú no. Tu padre está bien, pero tú no. Sí, tu padre le va a ir bien, pero si tú sigues así como vas, a ti no. Entonces, el primer hombre era ¿qué? Justo. El segundo hombre, que es hijo del primero, era ¿qué? Un desastre. Era malvado. Ahora noten lo que dice Ezequiel 18, los versículos 14 al 18. Pero si este malvado engendra un hijo, este hijo es la tercera generación, que al ver todos los pecados que su padre cometió, no los imita, sino por el contrario, no come sobre los montes, ni dirige la mirada a los ídolos del pueblo de Israel, ni viola a la mujer de su prójimo, ni oprime a nadie, ni retiene la prenda, ni comete ningún robo, sino que comparte su pan con el hambriento y cubre y viste al desnudo, y se aparta del mal y no cobra interés por sus préstamos y cumple mis decretos y sigue mis ordenanzas, ese hijo no morirá por la maldad de su padre, sino que merece vivir. Versículo 18, su padre en cambio morirá por causa de su maldad, por los agravios cometidos, por despojar con violencia a su prójimo y por hacer lo malo entre la gente de su propio pueblo. Noten entonces que este hijo no se beneficia de la justicia del abuelo, ni se le hace responsable de la maldad de su padre. Es reconocido ¿por qué? Por su propia justicia. Tenemos 3 generaciones que tienen fines diferentes, pero no porque fueran maldecidos por el primero o el segundo o el tercero, porque se les va a retribuir de acuerdo a cómo se comportaron. ¿Sí entendemos hasta aquí? Lo que nos está pasando ahorita no es consecuencia de algo que hicieron nuestros padres o nuestros antepasados. Lo que nos pudiera estar pasando a nosotros ahorita por causa de nuestro pecado es por causa de ¿qué? De nuestro pecado. Porque inclusive podemos tener los padres más malos del mundo, pero como se nos dice aquí acerca de esta tercera generación, si vemos su ejemplo y no lo seguimos, sino que hacemos lo correcto, vamos a ser juzgados por lo que hicimos correctamente. Amén. Ahora, en lo que vamos a leer ahorita, está anticipando que los israelitas le van a hacer una pregunta. Y esta pregunta viene de quienes quizás fueron afectados por la conducta malvada del padre, o sea, la segunda generación, que piensan que aunque el padre hubiera muerto, la responsabilidad por sus maldades son transferibles al hijo. ¿Sí? Porque hay gente así, ¿no es cierto? Hay gente que tiene broncas con alguien y las pasan de los padres a los hijos y de los hijos a los nietos y se la pasan en venganzas y en vendetas, como se dicen en italiano, ¿sí? Y como los ¿cómo se les llama? Los capuletos y los ¿qué? Esos, ¿quiénes? Montague y los Capuletos. ¿Se acuerdan que se querían matar? No se podían ver el uno al otro, ¿sí? Eran como José Feliciano y Stevie Wonder. No se podían ver, ¿verdad? Hay gente que así piensa. Es más, en la familia de mi papá sucedió eso.
Que gente que tenía problemas con su familia mató a uno de sus hermanos, entonces ellos tienen que matar a uno de los de ellos y así sucesivamente se la pasan de un lado para otro. El Señor aquí va a anticipar que esa pregunta se les va a hacer a Él. Noten ahí en Ezequiel 18, versículos 19 y 20. Dice, tal vez dirán ustedes, ¿por qué no paga el hijo por el pecado de su padre? ¿Se fijan? ¿Alguien tiene que pagar por esto? ¿Por qué no paga el hijo por el pecado de su padre? La respuesta viene, pues porque el hijo actuó en apego al derecho y a la justicia, cumplió y practicó todos mis estatutos, por eso merece vivir. Versículo 20, solo el que peque merece la muerte. Ningún hijo pagará por el pecado de su padre, ni tampoco ningún padre pagará por el pecado de su hijo. El hombre justo será juzgado por su justicia y el malvado será juzgado por su maldad. Punto y aparte. ¿Entendemos hasta ahorita? Creo que está muy claro, ¿no es cierto? Creo que no hay necesidad. Es más, como les digo, puedo dejarlos que lean el resto del capítulo. Yo me voy, me tomo un café y luego vuelvo y ya ustedes van a tener la idea de lo que estamos hablando. Pero yo estaba viendo esto y la última oración de este versículo, el hombre justo será juzgado por su justicia y el malvado será juzgado por su maldad. Y pensé, qué miedo. Si todo termina ahí, ¿no es cierto? El que se porte bien va a ser bendecido, el que se porte mal va a ser maldecido. Qué miedo que todo termine ahí. El alma que peque esa morirá. He dicho, pero no termina ahí. Pablo nos recuerda en el Nuevo Testamento, en Romanos 6:23, lo van a poner en la pantalla ahorita, Romanos 6:23. Nos recuerda muy claramente, noten, Romanos 6:23, 1, 2, 3. Ok, luego se los voy a leer. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es que, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Se fijan que en el Nuevo Testamento todavía sigue vigente lo que el Señor dijo en el Antiguo Testamento? La paga del pecado es muerte, pero no se queda ahí. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos le damos gracias a Dios por la Navidad? ¿Verdad? Porque si no hubiera sido por ello, todos estaríamos muertos en nuestros pecados y transgresiones, que es en donde nos encontrábamos cuando el Señor Jesucristo nos vino a buscar y nos sacó de las tinieblas en las que vivíamos y nos llevó a su luz admirable. ¿Sí? Noten que este principio neotestamentario aplicado aquí, es aplicado aquí en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 18, los versículos 21 al 23, noten lo que dice ahí. Recuerden, este es el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero noten lo que dice ahí. Pero si el malvado da la espalda a todos los pecados que cometió, ¿qué quiere decir dar la espalda al pecado? Arrepentirse. Quiere decir dar una vuelta de 180 grados y caminar en dirección opuesta a donde iba. Deja atrás su pecado, hace a un lado su maldad y empieza a caminar en el lado la dirección correcta. Pero si el malvado da la espalda a todos los pecados que cometió o se arrepiente y cumple todos mis estatutos y actúa con apego al derecho y la justicia, no morirá, sino que vivirá. Por favor, tomen nota que este es el Antiguo Testamento, ¿ok? En donde se supone que Dios es un Dios inquebrantable, un Dios indomable, un Dios que no se dobla por nadie, un Dios que está listo para acabar con el pecador como lo merece. Pero aún en el Antiguo Testamento el Señor da la oportunidad a que las personas dejen el pecado, den la espalda a su pecado y caminen con Él. Y sus transgresiones se le perdonarán. En el versículo 22, noten lo que dice: no le será tomada en cuenta ninguna de las transgresiones que haya cometido, sino que vivirá por actuar con justicia. Versículo 23, ¿acaso me es placentero que el malvado muera?
Está preguntando el Señor, ¿ustedes creen que a mí me da gusto que el malvado muera? ¿Ustedes creen que yo quiero un montón de malvados para verlos freír en el infierno? Si el Señor quisiera eso, hubiera mandado al Salvador. Si el Señor quisiera eso, les estaría advirtiendo de lo que les puede pasar si siguen en su maldad. Si el Señor quisiera eso, les presentaría la manera de salvarse de ello. No, porque Él no le trae ningún gozo al Señor, no le trae ningún gozo que el malvado muera. Me encanta la pregunta en el versículo 23, ¿no? ¿Acaso me es placentero que el malvado muera? Más bien, quiero que se aparte de su maldad y que viva. Palabra de Dios el Señor. ¿Sí? El Señor no quiere. Estoy seguro que como padres, o se acuerdan de sus padres, que les decían, no te quiero castigar, no te quiero pegar, no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello. ¿Sí? Pórtate bien para no tener que corregirte. Es lo mismo que el Señor está diciendo aquí. Más bien quiero que se aparte de su maldad y que viva. Palabra de Dios el Señor. Pedro nos dice en segunda de Pedro capítulo 3, la segunda parte del versículo 9, noten lo que nos dice. Nos dice que el Señor nos tiene que paciencia y que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Es el corazón de Dios. Sí, ¿cómo lo digo? Nosotros a veces queremos que el pecador sea castigado, ¿no es cierto? Queremos que sufra las consecuencias del pecado. Queremos que, pero un día te va a agarrar Dios y te va a poner una zarandeada. Un día te va a agarrar Dios y te va a poner, quiero ver ese día. Y aquí se nos dice que el Señor no lo quiere hacer. El Señor no lo quiere hacer. El Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. ¿Cuántos le damos gracias al Señor de que fue paciente con nosotros? Y se esperó hasta que nosotros nos volviéramos a Él, a pesar de donde nos encontrábamos. Ese es el mismo corazón que somos llamados a tener para con los pecadores que de alguna manera nos afectan a nosotros en una manera negativa. Hijos deben perdonar a sus padres, padres deben perdonar a sus hijos, cónyuges deben perdonar a sus cónyuges. Y así sucesivamente. Porque ese es el corazón del Padre. Y yo sé que no nos gusta hacerlo. Yo sé que a veces es muy difícil hacerlo. Conozco hijos que están enchilados, han estado enojados con los padres toda la vida y siguen enojados con los padres. Algunos se han muerto y nunca hicieron las paces con ellos. Padres que odian a sus hijos, aunque se nos hace inconcebible, pero que les dicen cosas y les hacen cosas que los hieren. Y son demasiado orgullosos para pedirles perdón y decirles que lo hicieron en su ignorancia y que necesitan estar en paz el uno con el otro para poder estar en paz con Dios. Vamos a comenzar un año nuevo dentro de una semana. Vamos a comenzarlo en este aspecto, así como estamos terminando o vamos a comenzar en verdad algo nuevo. Es un buen tiempo para reflexionar sobre esto, para reflexionar en lo que estamos viviendo en nuestra vida ahorita. Porque para algunos de nosotros ya no es posible seguir otro año como el que tuvimos este año. Y ya estuvo. Ya no se puede más. Ezequiel 18, versículo 24. Y aquí viene otro reto que se nos presenta aquí. Pero si el justo deja de actuar con justicia y perpetra todos los hechos malvados y repugnantes que el impío suele cometer, ¿cómo podrá vivir? Ya no se le tomará en cuenta su justicia, sino su rebeldía y su maldad. Así que morirá por el pecado cometido. Y aquí en mis notas le puse, wow.
Porque mucha gente cuando lee esto, lo primero que se le viene a la mente es, oh, entonces si la riego, Dios me va a castigar. ¿Cuántos le hemos regado y no hemos sido castigados por el Señor todavía? Nos está dando oportunidad, nos está dando una chance, nos está dejando que meditemos en lo que estamos haciendo o no estamos haciendo para que lo hagamos o lo dejemos de hacer. No quiere decir necesariamente que Dios nos va a castigar, pero sí nos va a corregir. Y sí vamos a sufrir las consecuencias terrenales de la regazón que hicimos, cuando menos. Pero yo me pregunto, cuando se nos presenta esta situación, ¿para qué pensar en que la vamos a regar? El que dice, entonces si la riego Dios me va a castigar, ¿qué nos dice que está pensando? En regarla. Estoy pensando en hacer algo que no debo hacer. Estoy pensando en seguir sintiendo algo que se me está diciendo ahorita que no debo sentir. Estaba pensando en llevar a cabo lo que sea, que ahorita estoy viendo que no debo llevar a cabo. Y está pensando ya en que la va a regar porque no puedo más que regarla, es lo que sé hacer mejor. Pero ¿para qué pensar en que la vamos a regar? ¿No sería mejor pedir a Dios que nos dé la sabiduría y la fortaleza para no caer en la tentación o prueba? Si sabemos lo que está pasando en nuestra vida, si estamos viendo ahorita lo que está en nuestro corazón, si nos estamos dando cuenta de que estamos actuando opuesto a lo que el corazón de Dios es, ¿no sería mejor decir, Señor, no la quiero, ¿sabes qué? No la quiero, ya estoy cansado. Ayúdame a hacer lo correcto por el poder de tu Espíritu, dame la sabiduría, dame la fortaleza para no caer en esta prueba por la que estoy pasando, para permanecer firme en ti. Y no pensar que, pues, últimamente, yo voy a hacer lo que voy a hacer y ni modo. Dado que estoy bajo la gracia. Y bajo la gracia podemos hacer lo que nos dé nuestra regalada gana. ¿Quién dice amén? ¿En serio nadie dice amén? Mis hermanos, bajo la gracia podemos hacer lo que nos dé nuestra regalada gana. Sí, lo dije. Pero si hacemos lo contrario a lo que la palabra de Dios dice, estamos menospreciando la grandeza de la gracia de Dios. No hemos entendido la grandeza de su gracia para con nosotros. Sí. No la hemos entendido. Y por eso la persona está pensando, entonces si la riego me van a castigar. Porque está pensando en regarla. Punto y aparte. Pero Pablo nos dice, noten lo que nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículos 12 y 13. 1 Corintios capítulo 10, versículos 12 y 13. Así que el que crea estar firme, ¿qué haga? Tenga cuidado de no caer. Y luego noten lo que les dice en el versículo 13. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que también puede ser prueba que no sea humana. O sea, que no haya pasado con todos, que no les pudiera pasar a cualquiera de nosotros. Pero noten lo que la promesa, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de la que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Entonces, ¿la prueba es difícil? Es difícil. ¿La carga es pesada? Puede ser muy pesada. Pero con la gracia de Dios, ¿sí? Con la gracia de Dios podemos sobrellevarla. Y nunca debemos decir, pero estoy bajo la gracia, si es que no hay problema con lo que haga, Dios finalmente me va a perdonar, etcétera, etcétera. Porque noten lo que Pablo les dice a los romanos en Romanos capítulo 5, comenzando con el versículo 20. Les dice, la ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, ¿qué quiere decir eso? El pecado ya existía, pero la ley encendió la luz sobre el pecado que existía. Y cuando la luz de la ley se encendió, ¿qué fue lo que saltó a los ojos de todo el mundo? El pecado, lo pecaminoso del pecado, lo grande del pecado, lo abundante del pecado. Pero aunque el pecado era gigantesco, ¿qué nos dice en el versículo 21?
El versículo 20, perdón, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para traer muerte, reinó tiempo pasado para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces la gracia no es para aprovecharse de la gracia para hacer todo lo malo que queremos hacer. La gracia se dio para que nos diéramos cuenta de que no importa cuán grande y cuán abundante haya sido nuestro pecado, la gracia de Dios es suficiente para cubrirlo todo. En Romanos 6, versículos 1 al 5 dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos como una vida nueva. No la que estábamos viviendo antes, una vida nueva. Los versículos 25 al 31 de Ezequiel 18 siguen diciendo esto. Escúchenme ahora, pueblo de Israel. Tal vez digan, los caminos del Señor no son rectos. Pero en verdad, ¿no son rectos? ¿No es más bien que los caminos de ustedes son torcidos? Si el justo deja de ser justo e incurre en actos malvados, merece la muerte y morirá por la maldad que cometió. Pero si el malvado, noten, si el malvado se aparta de su maldad y se apega al derecho y a la justicia, habrá salvado su vida, por fijarse en todas las transgresiones que había cometido y apartarse de ellas. Así que no morirá, sino que vivirá. De nuevo, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Versículo 29. Pero si aún así el pueblo de Israel sigue diciendo, los caminos del Señor no son rectos, ¿en verdad no son rectos mis caminos, pueblo de Israel? Lo cierto es que son los caminos de ustedes los que no son rectos. Así que, pueblo de Israel, voy a juzgar a cada uno de ustedes como según sus caminos. Por lo tanto, vuélvanse a mí y apártense de todas sus transgresiones, para que su maldad no sea la causa de su ruina. Palabra de Dios el Señor. Versículo 31. Pueblo de Israel, ¿por qué tienen que morir? Apártense de todas las transgresiones que han cometido y forjen en ustedes un corazón y un espíritu nuevos. Porque yo no quiero que ninguno de ustedes muera. Así que vuélvanse a mí y vivirán. Palabra del Dios el Señor. Y eso es lo mismo que recibimos o que debemos recibir nosotros hoy, el llamado de Dios de volvernos a Él y volver a vivir. Hay cosas que nos están matando diariamente, porque seguimos dándole vueltas en el corazón y nos hacen daño cada vez que nos acordamos de ellas y nos lastiman y nos hieren y no nos dejan seguir con nuestra vida porque no podemos hacerlas a un lado. Esa es una buena manera, pregúntense por favor, esto que me está pasando, ¿es una buena manera de vivir? Y si es no, ¿cómo lo puedo evitar? ¿Cómo puedo hacer que algo diferente suceda? Sométanse a la palabra del Señor. Eso es lo que Dios nos llama a hacer, a someternos a su palabra. ¿Sí? Porque lo único que puede llevarnos a someternos a su palabra, ¿quién es? Nosotros mismos. Nosotros mismos. El Señor no nos va a obligar a hacer nada. Nosotros mismos tenemos que, así como le decimos Señor, postrarnos delante de Él y decir, Señor, ya me cansé de hacer las cosas como yo creo que debo hacerlas. Quiero someterme y hacerlas como tú me estás llamando a hacerlas. Y no se imagina la libertad que se encuentra cuando uno se somete al Señor y está dispuesto a hacer las cosas como Él nos está llamando a hacerlas. Vamos a terminar aquí, mientras el grupo de alabanza pasa al frente una vez. Pablo les dice a los Gálatas en Gálatas 6, versículos 4 y 5, noten. Así que cada uno, esta noche, el resto de este año,
Cada uno ponga a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo para jactarse. Pero solo respecto de quién? De sí mismo y no por otro. Versículo 5, porque cada uno llevará ¿qué? Su propia carga. Entonces pongamos a prueba. Nos está llamando el Señor a que pongamos a prueba, a lo que nos examinemos, a que reflexionemos sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que estamos viviendo ahorita. ¿Sí? Y no pensar en lo que los demás están haciendo. No pensar en cómo van a reaccionar. Pensar en cómo tengo que reaccionar yo. Y espero que hayamos entendido que el propósito de este estudio es que nos demos cuenta que cada quien es responsable por lo que hace. No podemos culpar a nadie más. Y que no hay tal cosa como la maldición generacional y Dios va a maldecir a todos hasta la 10ª y 5ª y 8ª y 1000 generaciones. Pastor, ¿pero qué no dice eso la Biblia? Sí, pero no en el contexto que ustedes lo están creyendo. Las consecuencias de mi pecado como padre pueden llegar a afectar a mis hijos, definitivamente los pueden llegar a afectar. Pero ellos no van a ser juzgados por mi pecado, van a ser juzgados por su propio pecado, porque ellos pueden ver mi pecado y decir, yo no estoy dispuesto a hacer eso que mi padre hizo, yo voy a ser diferente a él. Todos tenemos la habilidad para decidir por nosotros mismos, ¿no es cierto? Y si vemos algo que nuestros padres están haciendo que no deben hacer, entonces ¿qué debemos hacer como hijos? No hacerlo, hacer lo contrario. Sí. No tenemos por qué seguir el mismo patrón que se nos ha dejado delante de nosotros. Nosotros podemos ser la persona que rompe el ciclo. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias Dios por lo que tan claramente nos dejas escrito en ella, nos tienes escrito en ella. Te pedimos Señor que nos sigas dando la habilidad para verla y entenderla como tú quieres que la veamos y la entendamos. Que no sea mi punto de vista o mi manera de interpretarla, que tu Espíritu Santo la interprete para cada quien y cada uno medite en lo que está o no está haciendo, en cómo no lo está haciendo, y que de acuerdo a lo que tu Espíritu le redarguya, le enseñe, le reprenda, le diga, lo hagamos, oh Dios. Ayúdanos a someternos a ti. Ayúdanos a buscar hacer tu perfecta voluntad. Al terminar este año, Señor, de 2022, hubo cosas que hicimos que no debimos, cosas que dijimos que no debimos decir, reacciones que tuvimos que no deberíamos de haber tenido. Confiados en tu gracia, venimos delante de ti, las confesamos ahorita como cosas que no deberían de ser parte de la vida de tus hijos. Pero te pedimos, Señor, confiando de nuevo en esa misma gracia, que nos transformes, nos cambies, nos purifiques y nos hagas más como tu Hijo Jesús. Ayúdanos a dejar de culpar a otros por cómo hacemos tal o cual cosa. Tomar responsabilidad por nuestras propias vidas. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu dirección. Ayúdanos, Señor, a terminar este año bien y comenzar el próximo año mejor que como terminamos este. Nos encomendamos a tu mano de gracia, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.